Esta es la historia de Omaira Sánchez, una niña de tan solo 13 años que se convirtió en el rostro de una tragedia al quedar atrapada en el lodo y los escombros tras la erupción de un volcán en Colombia. Esta historia dio la vuelta al mundo no solamente por la tragedia, sino por la calma y la valentía de esta niña que aguantó hasta el final. ¿Pero qué fue lo que pasó? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Noveno. La mañana del 13 de noviembre de 1985, en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz llevaba meses que estaba dando señales de actividad, pero ese día comenzó a comportarse de una manera inusual. En el transcurso del día estuvieron cayendo cenizas del cielo. Obviamente la gente se comenzó a preocupar y no dejaba de preguntarle a los policías y a los bomberos qué es lo que estaba pasando. No sé, tal vez podría haber un riesgo y de alguna manera podrían huir de ahí antes de que sucediera una tragedia. Pero la respuesta siempre era la misma: no pasa nada. Lamentablemente, al caer la noche, el volcán estalló. La combinación de esa explosión y las malas decisiones de las autoridades resultaron en una catástrofe. Una avalancha de lodo, piedras y escombros arrasó con todo a su paso, y una de las localidades más afectadas fue el municipio de Armero, el cual quedó sepultado bajo toneladas de barro volcánico. En solo cuestión de horas, más de 20,000 personas perdieron la vida. Imagínense qué tan fuerte fue la fuerza de la corriente que muchos cuerpos aparecieron desmembrados. Cuando todo se calmó, los rescatistas hicieron todo lo posible por encontrar sobrevivientes, pero el barro de más de 4 metros de profundidad lo complicaba todo. Y justo entre tanto caos, escucharon la voz de una pequeña pidiendo auxilio. La niña estaba haciendo ruido, golpeando los escombros con un palo. Esa niña se trataba de Omaira Sánchez, de tan solo 13 años, que había quedado atrapada en los escombros en esta terrible catástrofe. Antes de que pasara todo esto, ella era una niña que estaba comenzando sus estudios de la secundaria. Le gustaba bailar, ayudaba en su casa y jugaba con su hermanito. Vivía con toda su familia en el municipio de Armero, pero su mamá, María Aleida Garzón, tuvo que viajar a Bogotá. Ella se había ido unos días antes para realizar unos trámites sin saber que esto pasaría. La avalancha de lodo lo destruyó todo. De la casita que tenían, todo se convirtió en escombros, y en esos escombros había quedado atrapada Omaira Sánchez. La cuestión es cómo la habían encontrado. La pequeña estaba atrapada hasta el cuello entre agua y barro. Lo más trágico de todo es que sus piernas estaban envueltas por el cuerpo sin vida de su tía, quien había intentado protegerla en el momento de la catástrofe. Para cuando los rescatistas la encontraron, ya habían pasado varias horas del desastre natural. Entonces lo que menos quedaba era perder tiempo, así que comenzaron las labores de rescate. La pregunta era cómo la sacarían sin dañarla. El primer día lograron liberarla de la cintura para arriba, pero al intentar sacarla, descubrieron que si la jalaban por la fuerza, podrían causarle una hemorragia fatal, y la única manera de salvarla era utilizando una motobomba, que prácticamente serviría para drenar el agua. También necesitarían equipo quirúrgico especializado, porque muy probablemente le tendrían que amputar algunas de sus extremidades. Pero lamentablemente ese material nunca llegó a las manos de los rescatistas, y con el paso de las horas el nivel del agua que cubría el cuerpo de Omaira Sánchez comenzó a subir gradualmente. Omaira pasó más de 60 horas sumergida en el lodo, un lodo que se encontraba helado. Mientras tanto, muchos reporteros documentaban todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Lo increíble es que durante ese tiempo Omaira se mantuvo consciente de todo lo que estaba sucediendo. Hablaba, sonreía, la niña se comportaba con la mayor templanza posible. No se le veía desesperada o gritando por su mamá, sino que todo lo contrario. Se notaba que en el fondo tenía la esperanza de salir con vida de ese lugar y de esa forma poder reencontrarse con su familia. Con el paso de las horas, su rostro se comenzó a hinchar por el agua y la infección que tenían sus heridas no podían ser atendidas. Comenzó a tener síntomas de hipotermia y sus extremidades se gangrenaron por la falta de movimiento, y por momentos Omaira comenzaba a delirar. Pero aún así, la niña nunca lloró ni gritó, y muchos de los rescatistas que estaban en ese lugar se quedaban a su lado con la intención de acompañarla y no dejarla sola, aún sabiendo que tal vez no podían hacer nada para salvarla. Le daban agua y comida con la intención de que resistiera. Incluso durante las noches platicaban con ella o le cantaban para distraerla. Cuando le preguntaban a Omaira cómo estaba, ella simplemente decía que tenía miedo de llegar tarde a la escuela, o también hablaba sobre su mamá y su hermanito. Y escuchen esto que les va a partir el corazón. A pesar de que Omaira se encontraba en una situación de vida o muerte, le llegó a pedir a los rescatistas que fueran a sacar a otras personas para que después regresaran por ella. Omaira era una niña muy inteligente, y en un momento decidió aprovechar las cámaras que estaban grabando para pedirle a toda la gente que ayudaran a su mamá para que ella pudiera conseguir una vivienda, ya que el desastre se había llevado su casita. Y uno de los momentos más tristes captados por las cámaras fue el siguiente. Omaira se despidió de toda su familia y les dejó este mensaje: mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
y es imposible no conmoverse escuchando a una niña despedirse de su familia, porque eso quiere decir que estaba consciente de que no iba a salir de ahí con vida. La pequeña perdió las esperanzas. Tristemente, Omaira no pudo soportar más y falleció la mañana del 16 de noviembre de 1985. Omaira Sánchez tenía tan solo 13 años, pero su muerte no fue en silencio, y Omaira nunca estuvo sola, y Omaira se fue de este mundo acompañada. Aunque las personas que se encontraban en ese lugar no podían hacer nada por ella, todo el tiempo la estuvieron acompañando, dándole consuelo, escuchándola y pasando el rato con ella. Ahora, las imágenes de Omaira circularon por todo el mundo, y esta foto con el paso del tiempo no solo se volvió famosa, sino que también se volvió viral. La imagen fue captada por el reportero Frank Fournier y se puede ver a ella atrapada en el lodo. Y esta foto se volvió todo un símbolo de la pésima respuesta que tuvo el gobierno colombiano, porque la realidad es que la muerte de Omaira Sánchez se pudo haber evitado, y no solamente la de ella, la de miles de personas. Los expertos habían advertido del riesgo de la erupción, pero las autoridades no actuaron. La pregunta es ¿por qué? ¿Negligencia? ¿Se confiaron? ¿No les importó? ¿O ellos sí se fueron, pero dejaron a todos? Eso sí, cuando ocurrió el desastre, la respuesta de la emergencia fue toda desorganizada. Faltó coordinación, faltó equipo y sobre todo faltó humanidad. Lo que le ocurrió a Omaira es una historia bastante triste, pero lo único que podemos rescatar de esto, como siempre, es algo positivo. ¿Recuerdan que la niña aprovechó las cámaras para pedir que ayuden a su mamá? Pues un canal de televisión quiso honrar la muerte de Omaira Sánchez y le dieron a su mamá un lugar para vivir. Y tras el fallecimiento de Omaira, la mamá decidió que el cuerpo no se retirara del lugar. Ella quería que donde murió su hija descansara en paz, tal como había quedado con su cuerpo intacto. Por eso lo que antes era su hogar lo convirtieron en una especie de tumba. Hoy en día ese lugar es casi sagrado y muchas personas van a visitarlo, le dejan flores con pequeños recuerdos, le hablan, le cuentan sus sueños, sus dolores y hasta le terminan pidiendo favores. De alguna manera las personas que hacen esto van con Omaira porque creen que ella les puede ayudar, ya que creen que es una niña que está cerca de Dios. Esta es una historia que pasó hace muchísimos años, pero que nos deja bien claro que la negligencia de ciertas personas que están en puestos altísimos siempre termina afectando a todos los demás. Es increíble que estamos hablando de una tragedia que se llevó a miles de personas y que si alguien hubiera tomado las precauciones pertinentes, todos seguirían con vida y sería una historia completamente distinta. Como siempre yo les digo que la ignorancia y la negligencia termina matando personas y este caso lo demuestra tal cual. Ahora, lo que sucedió con Omaira, ¿qué creen que haya sido? ¿Se pudo hacer más para rescatarla? ¿Tampoco hubo el movimiento que se necesitaba para salvar a una persona? ¿O por qué se tardaron tanto en llegar a las cosas que se necesitaban? ¿Ustedes qué creen que haya sido? Mi nombre es Daniel Novelo.